Hola, buenas tardes. Estamos en opositas.com y vamos a iniciar la clase del repaso de la iniciación a los supuestos prácticos en este caso, de recaudación. ¿Vale? Vamos a ver una serie de supuestos que ya tenemos colgados en el campo, simplemente para que vayamos viendo cómo se tiene que desarrollar este segundo examen. ¿Vale? Bueno, el supuesto dice, la entidad Sueña S.A., con domicilio fiscal en Madrid y cuyo ejercicio económico coincide con el año natural, presentó su declaración por el impuesto sobre sociedades de 2019, el lunes 26 de julio de 2020, con una cantidad a ingresar de 1 millón de euros. Vamos a leer todo y luego vamos a ir viendo fallos, ¿vale? Por problemas transitorios de tesorería, la entidad no realiza el ingreso de la cuota diferencial resultante en el convencimiento de que dicho ingreso podrá efectuarse posteriormente, aunque no solicita aplazamiento. En efecto, el 26 de agosto de 2020 realiza el ingreso de 800.000 euros y el 26 de septiembre de 2020 el resto, no habiendo recibido notificación tributaria alguna al respecto. ¿Vale? Bueno, importante aquí, ¿vale? Vemos en primer lugar, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer cuando vayamos leyendo los supuestos es ir punteándonos los datos los datos importantes, ¿vale? Aquí nos puntuaremos el impuesto de sociedades de 2019. Vemos que se presenta el 26 de julio de 2020, ¿vale? Aquí siempre se suelen incluir cosas de otros apartados, como este, por ejemplo, sería de gestión, porque aquí nos entra que debemos de conocer los plazos, que los vimos en gestión, los plazos de presentación de cada uno de los modelos. En este caso, el modelo 200, que es el modelo de impuesto de sociedades, recordar que es su plazo reglamentario finaliza el 25 de julio, por tanto, lo están presentando tarde. Lo que sí que vemos que es lunes 26 de julio, ¿vale? Por tanto, como el 25 era inhábil, el plazo, que eso lo vemos, el plazo voluntario sería el inmediatamente siguiente, que eso lo vemos lo hemos visto en los artículos, en el artículo del periodo voluntario, ¿vale? Que si el último día del plazo dice que si el último día del plazo es inhábil, será el inmediatamente siguiente. Por tanto, estará presentándose bien dentro de plazo, ¿vale? ¿Lo veis? Y la cantidad será 1 millón de euros. Dice que por problemas transitorios de tesorería la entidad no realiza el ingreso de la cuota diferencial resultante, pero dice que tiene conocimiento de que lo podrá efectuar posteriormente, aunque no solicita el aplazamiento. Claro, presenta, ¿os acordáis? Aquí es el ejemplo, aquí es el caso en el que está presentando el modelo, pero no realiza el ingreso, ¿vale? Por tanto, ¿cuándo iniciará según el artículo 161, cuando se inicia el procedimiento ejecutivo? Como lo está presentando dentro del plazo voluntario y no lo está pagando, el periodo ejecutivo finalizará al día siguiente de finalizar el periodo voluntario. Pero da la casualidad que el periodo voluntario, claro, que como lo está presentando en el último día del periodo voluntario, el periodo ejecutivo será el día siguiente, será el día 27. ¿Vale? Esto ahora lo iremos viendo, ¿vale? Y, por tanto, dice que, en efecto, el 26 de agosto de 2020 realiza el ingreso de 800.000 euros, ¿vale? Y el 27 de septiembre de 2020 el resto, no habiendo recibido notificación tributaria alguna al respecto. Esto es importante, no habiendo recibido notificación tributaria, porque lo que nos está diciendo aquí es que está ingresando el dinero sin la notificación de la providencia de apremio. Y como no ha recibido la notificación de la providencia de apremio todavía, pero lo está ingresando en periodo ejecutivo, porque no ha paralizado en la entrada del periodo ejecutivo, porque dice que no ha solicitado aplazamiento, por tanto sí que se ha iniciado el periodo ejecutivo, pero no se ha recibido la providencia de apremio, ¿qué recargo se le aplicará? El del 5, ¿vale? Y ahora lo veremos todo esto. ¿Vale? Dice, determina las consecuencias tributarias de los hechos expuestos, ¿vale? Entonces, consecuencias, bueno, y luego el siguiente, suponer que el 1 de septiembre la entidad recibe una providencia de apremio,
ojo, ¿vale? Y aquí ya nos habla de que el 1 de septiembre sí que hay una providencia de premio. Por tanto, ya no, que ahora veremos lo que ocurre, ¿vale? Ahora veremos lo que ocurre, no nos vamos a adelantar, ¿vale? Un segundito. Vale. A ver, entonces, dice el 1, determinar las consecuencias tributarias. ¿Qué ocurre? Siempre lo tenemos que especificar, o sea, siempre lo tenemos que motivar, todo lo que escribamos lo motivar con el articulado, ¿vale? Por eso dice aquí, dice, nos encontramos ante una autoliquidación presentada dentro del plazo voluntario, ya que, lo que os había dicho, si bien el plazo finaliza el 25 de julio, al ser un día domingo, se prorroga al día hábil siguiente. ¿Vale? Aquí podíais haber dicho que según el artículo 161 será el 68, que dice que la iniciación del periodo voluntario, bueno, o mejor dicho, la iniciación del periodo ejecutivo, según el artículo 161, ¿vale? Dice que sería el siguiente, ¿vale? Eso es lo que lo podríais aquí haber comentado. Pero dice, al haberse presentado dentro del plazo, no será de aplicación el 27. Claro, ya no se está presentando de forma extemporánea. ¿Vale? No se ha presentado de forma extemporánea, por tanto, no aplico los recargos de presentación extemporánea. Ese, para empezar, el obligado tributario se va a librar, que regula, como bien sabemos, los recargos de declaraciones temporáneas y requerimiento previo por parte de la Administración. ¿Vale? Para esta liquidación, el artículo 161.1b dice que el periodo ejecutivo se inicia al día siguiente de finalizar el plazo que establece la normativa de cada tributo. Por tanto, el periodo ejecutivo se inicia el 27 de julio. ¿Vale? Se iniciará el 27. Ahora bien, dado que la entidad realiza el ingreso antes de recibir la providencia de premio y dicho ingreso es la totalidad de la deuda, aunque se haya realizado en 2 pagos, ¿vale? Se ha realizado en 2 pagos, pero antes de recibir la providencia de premio hemos cubierto la totalidad, que es lo que hablaba el artículo 28. Dice, la entidad deberá satisfacer el recargo ejecutivo del 5% que se le será liquidado y notificado por los órganos de recaudación a posterior. Eso se realiza a posterior, lo que os he hablado durante la clase, ¿vale? Ese 5% no lo tengo que abonar en el momento en el que abono la deuda, ¿vale? La totalidad de la deuda. Simplemente me liquidarán, a posterior me la notificarán la liquidación con ese 5% y posteriormente se me abrirá los plazos de la liquidación del 62.2, ¿vale? Si la notificación la notificación de ese recargo del 5% la recibo en la primera quincena hasta el 20 del siguiente, y si la recibo en la segunda quincena hasta el 5 de dentro de 2 meses, ¿vale? Cada liquidación es independiente. ¿Vale? Dice, además, el inicio del periodo además, el inicio del periodo ejecutivo, en principio, determinará la exigencia de intereses de demora hasta la fecha de ingreso. Ojo, ¿vale? Como se ha iniciado, como yo he presentado lo que hablábamos, ¿vale? El 161. Yo presento la declaración, ¿vale? Pero no la pago, ¿vale? Que es lo que me dice en el artículo 162, ¿vale? En el artículo 161 B, ¿vale? La presento, pero no lo pago. Entonces empieza al día siguiente de la finalización del plazo reglamentario. El periodo ejecutivo, ¿vale? Ese inicio del periodo ejecutivo implica uno de los motivos que ponía en el 161.3, implica el inicio del devengo de los intereses de demora. Otra cosa es que el propio artículo 28 de los recargos ejecutivos me dice que cuando procede el cobro del recargo ejecutivo, solamente el 5%, no se cobrarán los intereses, aunque hayan empezado a devengar, pero la norma dice que con el recargo ejecutivo del 5%, o sea, habiendo pagado la totalidad de la deuda antes de recibir la providencia de premio, no necesito pagar los intereses, ¿vale? Dice,
La exigencia de intereses de demora hasta la fecha de ingreso. Dice, el inicio del periodo ejecutivo determina la exigencia de los intereses de demora, lo que habla en el 61.4, y de los recargos del periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28, ¿vale? Todo esto lo tenemos que decir, ¿vale? Que cuando me habla de las consecuencias, cuando me habla de las consecuencias tributarias, es lo que estamos hablando, ¿vale? Ha entrado, tenemos que hablar en primer lugar que ha empezado el periodo ejecutivo, porque según el 161 el periodo ejecutivo empieza el día siguiente, pum, 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 ¿vale? Y ha empezado el día 27. También tenemos que decir que como se ha pagado todo en la totalidad según el artículo, o sea, por tanto, el artículo 27 no aplica. Como se ha pagado la totalidad con anterioridad al artículo, a la notificación de la providencia de apremio, me va a aplicar, según el artículo 28, el recargo ejecutivo del 5%, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más consecuencias tributarias? Pues según el artículo 161.4 han empezado a devengar los intereses de demora y los recargos de ejecutivo. Pero, según el artículo 28.5, cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el de apremio reducido, como es este caso, no se exigirán los intereses de demora. Esa es otra consecuencia ejecutiva. Pero sí el recargo ejecutivo del 5%, ¿vale? Pero el recargo ejecutivo del 5% sí, ¿vale? Que es el del 5%. Ya está. ¿Vale? Estas son las consecuencias que hemos visto. ¿Vale? Y ahora, en el supuesto 2, dice que si el 1 de septiembre se recibe la providencia de apremio. ¿Qué pasa? ¿Vale? Ojo, la hemos recibido el 1 de septiembre cuando todavía no hemos satisfecho la totalidad de la deuda, porque he satisfecho solamente a 1 de septiembre, solamente había pagado el 26 de agosto 800.000 euros. Por tanto, no está satisfecha la totalidad de la deuda. Y por tanto, si no está satisfecha la totalidad de la deuda, es exigible, o sea, no está satisfecha la totalidad de la deuda cuando me notifican la providencia de apremio, ya pasa a ser exigible el recargo de apremio reducido, ¿vale? El recargo de apremio reducido, el del 10%. ¿Vale? Y eso es lo que nos va a decir aquí. Dice, en caso de que reciba una notificación de la providencia de apremio el 1 de septiembre, dice, ya no procede el recargo ejecutivo según el 28, ¿vale? Según el artículo 28, porque no se ha satisfecho la totalidad. Tengo que decir eso, que según el artículo 28 no se ha satisfecho la totalidad y por tanto ya no procede, ¿vale? La deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio. Dice, y no procede el recargo de apremio reducido del 10% porque no se ha satisfecho la totalidad de la deuda y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso de la deuda de apremio. Vale, esto en el caso, claro, no nos habla aquí, nos tenía que haber especificado un poco más, claro, nos tenía que haber dicho que en este caso, vale, aquí queda un poco, nos tenía que haber ampliado un poco más en este segundo punto, diciendo que se notifica la providencia de apremio el día 1 y el 26 de septiembre se sigue pagando exclusivamente, ¿vale? En esta otra rama, en nuestra otra vía que se abre, ¿vale? Que es otro supuesto, digamos, el 26 de septiembre se pagan los otros 200.000, pero, ojo, ya no se está pagando el 10%, que era condición necesaria para que se aplicara el recargo de apremio reducido, ¿os acordáis? ¿Vale? Que lo dice el artículo 28, que para que se aplique el recargo de apremio reducido, aquí sí que antes de que finalice el plazo del 62.5, que se hable con la notificación del recargo de la providencia de apremio, debo de abonar la totalidad, en este caso lo que me queda, porque yo ya tenía abonado 800.000, me faltaban 200.000 hasta el millón, ¿vale? Debería de haber abonado esos 200.000 antes de la finalización del 62.5, que si queréis lo podemos calcular, el plazo del 62.5 hubiera sido, como yo recibo la providencia de apremio el 1, como la he recibido de la primera quincena, el 62.5 me dice que yo tengo que pagar la totalidad antes del 20 de septiembre y estoy pagando el 26 de septiembre,
¿vale? Entonces tenía, para empezar, ni siquiera he pagado dentro del 62,5, ¿vale? Ya he pagado esto fuera del 62,5, pero además tenía que haber pagado dentro del 62,5 los 200.000 que me quedaban, o sea, antes del 20 de septiembre tenía que haber pagado los 200.000 y el 10%, que serían el 100.000 euros, ¿vale? Tenía que haber pagado otros 100.000 euros, que es el 10%, ¿vale? El 10% de 1.000.000, ¿vale? Otros 100.000 euros tenía que haber pagado antes del 20 de septiembre, antes del 20. Como no lo he hecho, eso es lo que nos dice aquí. No procede el recargo de apremio reducido, porque no se ha satisfecho la totalidad de la deuda y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso de las deudas apremiadas previstas en el 62, ya que no se dice otra cosa, ¿vale? Claro, dice, ya no se dice otra cosa en el supuesto, ¿vale? Debemos de suponerlo, ¿vale? Debemos de suponer que simplemente quedan las mismas fechas, ¿vale? Dice, en consecuencia procederá al recargo de apremio ordinario del 20%, ¿vale? Y ahora ya sí se aplican los intereses de demora, ¿vale? Ojo, ahora ya se va a aplicar el 20% sobre sobre cuánto se aplica el 20%, sobre la deuda no satisfecha, sobre la deuda no satisfecha en periodo voluntario, es decir, sobre el millón. Ojo, aquí ya no nos vale que yo haya pagado 800.000 euros antes o... No, me va a aplicar 20, igual que el 10% siempre se aplica sobre o sea, los recargos del periodo ejecutivo, me da igual que lo paguen varias veces, se va a aplicar sobre la deuda no satisfecha en periodo voluntario, o sea, sobre todo, sobre la totalidad no satisfecha. Caso distinto sería que hubiera pagado en varias partes, pero, por ejemplo, imaginemos que el pago de los 800.000, ¿vale? El primer pago de los 800.000 lo realizo en el momento de la presentación, ¿vale? El 26, pero no tengo dinero suficiente y me faltan 200.000, ¿vale? Esos 800.000 sí que los estoy pagando en periodo voluntario. Por tanto, ya los recargos únicamente se me van a aplicar, sea del 5, sea del 10 o sea del 20, sobre el 200.000 restante, porque lo dice el artículo 28, ¿vale? Que se aplican sobre el importe no satisfecho en periodo voluntario, ¿vale? Pero claro, aquí como yo en periodo voluntario no he pagado nada, me da igual que yo haya pagado 800.000 el 26 de agosto y 200.000 el 26 de septiembre. El recargo que se me aplique, en este caso como hemos llegado en este segundo apartado, hemos llegado hasta el 20%, el 20% del millón de euros, o sea, 200.000 euros, ¿vale? Los tendré y en este caso, ahora ya sí, según dice el artículo 28, ya sí que me van a aplicar los intereses de demora. ¿Y cuándo serán? Cada interés de demora, aquí sí, el interés de demora se aplica hasta el momento en el que se aplique la deuda. ¿Cómo se calcularán? Aquí lo podía haber ampliado yo de vosotros lo ampliaré un poquito más para lucirme un poco más, ¿vale? Diciendo que el interés de demora, según el artículo 26, será desde el inicio del periodo ejecutivo, es decir, desde el 27 de septiembre hasta el pago hasta el momento del pago. Claro, entonces aquí se aplicarán dos intereses de demora distintos. Por los primeros 800.000 los voy a aplicar hasta el 26 de agosto, ¿vale? Del 27 de julio al 26 de agosto sobre 800.000, ¿vale? Y sobre 200.000 del 27 de julio al 26 de septiembre, ¿vale? Eso si lo ampliáis eso, todavía lo estáis, yo, vamos, aquí creo que lo hace un poquito simplificado, que sí que aplican intereses de moda, pero si ponéis, según el artículo 26, sería hasta el momento del pago y sería del 800.000 del 27 de julio al 26 de septiembre, o sea, de agosto, y del 27 de julio al 28 los otros 200.000, ¿vale? Nada, este es el primero de ellos. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? ¿Cuánto sería el interés? Bueno, lo pone en el artículo 26, ¿vale? El artículo 26, no hace falta que lo calculéis, ¿vale? Eso sí que no, ¿vale? No hace falta
bueno, el que se le aplica, si queréis ampliar más, pero bueno, ahí sí que hay que intentar no poner de más, ¿vale? Ni hacer cálculos que os tengan mucho tiempo. Tener en cuenta que vais a tener 50, o sea, son 3 supuestos, ¿vale? 3 supuestos prácticos con 10 preguntas cada una, ¿vale? Y tendréis son 2 horas y media, 50 minutos por supuesto, es decir, 5 minutos por pregunta, ¿vale? Entonces no hay que extenderse más de la cuenta, ¿vale? Si queréis, podríais decir que según el artículo 26, como no se trata, la única excepción ¿cuál es según el artículo 26, cuál es el interés de demora, ¿vale? Nos lo dice en el 26.6, dice, el interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo en el que aquel resulte exigible, ¿vale? Resulta exigible en las fechas que os he dicho antes, ¿vale? Incrementado en un 25%, ¿vale? Pero no hace falta que os extendáis más, simplemente decís que aquí se aplicará el interés legal del dinero, ¿vale? Vigente. Porque la única excepción a la que se aplique es cuando el mismo artículo 26.6 dice que es aplazamiento de fraccionamientos o suspensión de deuda garantizada, ¿vale? Porque en estos casos, cuando se garantiza el aplazamiento de fraccionamiento o la suspensión de deuda y está garantizado con un aval o con un certificado de seguro de caución, en este caso es el interés de demora exigible, es el interés será el interés legal, no el interés legal del dinero exigible más el 25%. Ojo, ¿vale? Cuando no es un aplazamiento, un fraccionamiento, una suspensión, ¿vale? Garantizada con aval o con certificado, en ese caso el interés legal del dinero. En todos los demás, que sería este caso, el interés legal del dinero más un 25%, ¿vale? Más un 25%. Si queréis ponerlo, se puede poner, ¿vale? Según el artículo 26, se le aplica el interés legal del dinero más un 25%. Pum, punto. No hace falta que calculéis nada. Y así aún os luciríais un poquito más, ¿vale? Que no cuesta nada ponerlo, ¿vale? Porque no se trata, podéis decir, porque no se trata de un aplazamiento, un fraccionamiento, de una suspensión. Punto. ¿Vale? Ya está. Con eso sería suficiente, ¿vale? ¿Alguna cosita más? No os van a pedir que realicéis ningún cálculo, ¿vale? De hecho, me parece que no permiten calculadoras y demás, no lo sé seguro, pero de todas formas no os van a pedir que realicéis ningún cálculo aritmético ni nada por el estilo. Y los cálculos van a ser, y si hay algún cálculo, va a ser muy, 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 muy sencillito. El cálculo esto de los intereses de demora realmente no es que sea muy complicado, pero es largo, ¿vale? Es largo y por tanto es una fórmula, la fórmula que hay que hacer es un poco larga, por tanto no os lo van a pedir, ¿vale? En ningún caso, ¿vale? Venga, pues pasamos al siguiente que quiero ver, ¿vale? Vale, ¿lo veis? Venga, pues vamos a empezar. Bueno, dice, el empresario individual, Manuel, tiene pendiente la declaración, bueno, como os digo, aquí siempre se incluyen entremezclados cosas de gestión, como por ejemplo, claro, tenemos que tener claro cada modelo, cuándo se tiene que presentar, claro, pues, obviamente tenemos que saber los plazos, que eso es de gestión, porque obviamente vamos a tener que calcular si entra el periodo ejecutivo o no entra el periodo ejecutivo, y para saber si entra el periodo ejecutivo o no, debemos de saber los plazos de cada uno de los modelos y eso figura en gestión. ¿Vale? Dice, el empresario individual, Manuel, tiene pendiente la declaración de algunas autoliquidaciones. Para ello, el 30 de noviembre de 2020 presenta los siguientes modelos. ¿Vale? Va a presentar el tercer trimestre de IVA por importe de 20.000 euros a ingresar con solicitud de aplazamiento, ¿vale? Ojo, que lo está presentando, ya lo vemos, que lo está presentando el 30 de noviembre. IVA, tenemos los IVAs, si no os acordáis, son los del 1 al 20, del mes siguiente a la finalización de los trimestres naturales, ¿vale? Por tanto, el tercer trimestre finaliza en septiembre y el plazo sería del 1 al 20 de noviembre, del 1 al 20 de octubre. Por tanto, ya nos estamos yendo,
¿vale? Ya está presentando de forma extemporánea, ¿vale? De momento ya le va a aplicar el recargo del 27, ¿vale? El tercer trimestre IVA por importe de 20.000 a ingresar con solicitud de aplazamiento, ¿vale? Y solicita aplazamiento. Aquí ya, como está solicitando aplazamiento menos de 30.000, que no necesita garantías, se le va a conceder si la administración, si Hacienda, o sea, la agencia tributaria estima que se cumple, que tiene, que se cumplen las características para otorgar aquellas del 65, ¿vale? ¿Os acordáis del artículo 65 que hablaba de los aplazamientos? ¿Vale? Que decía que tienen que haber un periodo, o sea, las deudas tributarias que se encuentran en periodo voluntario o ejecutivo pueden aplazarse en los términos que se fijen en el reglamento y previa solicitud del obligado tributario cuando la situación económico-financiera le impida de forma transitoria efectuar el pago de los plazos establecidos. Si la administración entiende que ocurre esto, ¿vale? Que de forma transitoria tiene dificultades económico-financieras, se le concederá, si no, no. ¿Vale? Pero bueno, por el momento la presentación de la solicitud va a impedir la entrada del periodo ejecutivo, ¿recordáis? ¿Vale? Que lo hablábamos en el 161. Como lo presenta de forma extemporánea, que para que cuando es un cobro, cuando para realizar el pago de cualquier tributo mediante autoliquidación, el periodo voluntario lo estipula el plazo reglamentario, pero cuando se presenta fuera del plazo reglamentario, el periodo voluntario es el mismo día en el que se presenta. Si yo el mismo día en el que presenta no pago, o sea, no ingreso la deuda, o solicito aplazamiento, fraccionamiento, compensación, ¿vale? Cualquiera de los medios de pago que impiden la entrada del periodo ejecutivo, al día siguiente entraría el periodo ejecutivo, que lo dice el artículo 161, ¿vale? Entonces, en este caso no entrará, ¿vale? Dice, luego el IVA y la renta, ¿vale? El IRPF 2019, importe de 12.000 a ingresar. Aquí ya lo estamos presentando también el 30 de noviembre, aquí también se ha ido mogollón, porque tenía hasta el 30 de junio, ¿vale? También presentación extemporánea, ¿vale? Y el segundo trimestre, retención de IRPF, ¿vale? Por importe de 5.000. El segundo trimestre de las retenciones del IRPF claro, finalizaría el segundo trimestre, también las retenciones de IRPF. El modelo 180 es sería, perdón, el 180, claro, sería sería del 1 al 20, del 1 al 20 del 1 al 20 del segundo trimestre del 1 al 20 de julio, ¿vale? Porque el segundo trimestre es marzo, abril, mayo, junio, entonces del 1 al 20 de julio. Por tanto, me lo está presentando el 30 de noviembre también, ¿vale? Y aquí también se solicita. En el IRPF no se ha solicitado aplazamiento. Por tanto, como no se ha solicitado nada, al día siguiente entrará el periodo ejecutivo, empezará el periodo ejecutivo. Aquí sí que lo tiene, aquí sí que ha solicitado aplazamiento, ¿vale? Vale, aquí ha solicitado aplazamiento. Ojo, aquí ha solicitado aplazamiento, pero esto es una deuda inaplazable. ¿Os acordáis? Que venía en el artículo 65, ¿vale? En el 65.2, ¿vale? Que no podrán ser objeto de aplazamiento. Dice, resultante de las derivadas de tributos, ¿ves? Las derivadas, el F, el 65.2, F dice las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que la cuota repercutida no han sido efectivamente pagadas. Claro, el IVA no es aplazable, salvo, ¿vale? Porque según el 65.2, F es un tributo que es repercutido, ¿vale? Yo el IVA que tengo que ingresar, yo como autónomo tal, el IVA que tengo que ingresar es el que yo repercuto en mis ventas, ¿vale? En mis ventas a mis clientes y ese lo tengo que ingresar, ¿vale? Entonces es un tributo que es legalmente repercutible, ¿vale? Que es legalmente repercutido. Pero
no es aplazable, salvo que yo justifique que esa persona a la que yo le he repercutido no me ha pagado, ¿vale? Entonces, ahí sí que podrá ser aplazable, lo dice el artículo 62.5, ¿vale? Y el tercero solicita cartas de pago para ingresar el tercer trimestre de retenciones del IRPF que presentó el 20 de octubre por 4.000 euros sin solicitud de aplazamiento, ¿vale? Efectúa el ingreso ese mismo día en su entidad bancaria habitual, ¿vale? El contribuyente, Además, solicita la compensación con la devolución del IVA del 2019, cuarto trimestre, que tiene pendiente de recibir por importe de 24.000 euros respecto a un acta de inspección del IRPF 2008 por importe de 13.000 euros que ha sido notificado por el ingreso conforme al 62.2 el día 2 de noviembre. ¿Vale? Ya aquí hay una compensación también. Ahora veremos qué nos dice. La devolución le ha sido reconocida por los órganos de gestión tributaria con fecha el 20 de noviembre, ¿vale? Aquí nos va a hablar de compensaciones, ¿vale? Y la devolución, por tanto, ese es el momento en el que el crédito es completo, ¿vale? Para la compensación. ¿Os acordáis que lo decías? Que hasta que no se ha reconocido una devolución no se puede compensar, ¿vale? Si se solicita una compensación con una devolución que a mí me van a dar, ¿vale? Que es lo que está haciendo. Y entonces por eso nos da esta fecha. El 5 de enero de 2022, la unidad de recaudación notifica al contribuyente el apremio de todas las deudas pendientes de pago, ¿vale? Bueno, el ingresa el 19 de enero todas las cantidades pendientes, salvo la declaración del IRPF del año 2019, ¿vale? Como me ha notificado la providencia de premio, me ha notificado el 5 de enero, la primera quincena, el 62.5 irá hasta el 20 de enero. Por tanto, estas las estoy pagando dentro, ¿vale? Las estoy pagando dentro del 62.5, pero tengo que haber pagado también no solo la deuda, ¿vale? No solo la deuda, también el 10%, ¿os acordáis? ¿Vale? Para que sea efectiva y no me cobren el 20, ¿vale? Si no, me van a cobrar el 20. Salvo sobre el IRPF que no se paga, ¿vale? Luego, ahora me pide recargo aplicable, ¿vale? Conforme al artículo 27 y 28 para cada una de las deudas, compatibilidad de los mismos si las hubiera, ¿vale? Dice, el tercer trimestre de IVA, 20.000 euros a ingresar con solicitud de aplazamiento. Dice, en este caso, tal y como sabemos, tendría que haber presentado del 1 al 20 de octubre, la presentación extemporánea sin requerimiento previo de la Administración. Conlleva el recargo del 27.2, el cual dispone que el recargo será un porcentaje igual al 1%, más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o de declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso, ¿vale? Todo esto lo tenéis que poner, ¿vale? Porque como se ha presentado de forma extemporánea, ¿vale? Ya me va a aplicar el 27. ¿Y cómo aplicará? Me tengo que saber el artículo y se va a aplicar así. Dice, dicho recálculo se calculará sobre el importe ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivada de las declaraciones temporales y excluirá las sanciones que hubiera podido exigirse y los intereses de demora, ¿vale? Lo indico que ahí se aplicará el 27 y además se aplicará con esto, lo expongo, ¿vale? Que según el artículo 27 se aplicará esto y además sobre lo que se va a calcular. Luego, con relación al 28, también lo mismo, porque al tiempo de la presentación solicita el aplazamiento, con lo que se suspende el periodo ejecutivo, ¿vale? Entonces, el recargo del 28 no se exigirá, porque no va a entrar, lo que hemos dicho, no va a entrar el periodo ejecutivo, porque estoy pidiendo en ese primero, se ha pedido solicitud de aplazamiento. Por tanto, al no entrar el periodo ejecutivo, no aplica el artículo 28, los recargos del periodo ejecutivo. Luego B, el IRPF del 19, plazo de presentación, esto lo tenéis que decir, ¿vale? Lo del artículo 28, ¿vale? No aplica porque no ha entrado el periodo ejecutivo, ya que ha pedido un aplazamiento y según el artículo, podríais haber aquí dicho, según el artículo 161, si la presentación de un aplazamiento impide, o el artículo 65, mejor dicho, también la presentación de un aplazamiento impide la entrada del periodo ejecutivo, pero no el devengo de intereses. ¿Vale? No el devengo de intereses, lo podéis poner aquí,
¿vale? Por tanto, los artículos, acabaríais diciendo, por tanto, los recargos del artículo 28 no aplican en este caso. El IRPF de 2019, plazo de presentación finaliza, como sabemos, el 30 del 6 y, por tanto, nos encontramos en un retraso de 5 meses. Nuevamente, el recargo del 27, por lo mismo. Lo volvemos a poner, volvemos a decir lo de arriba. Luego, en cuanto al 28, aquí hemos de mencionar que sí, que sí que son compatibles el 27 y 28, ¿vale? El 27 y 28 sí son compatibles, así como los intereses de mora no son compatibles con el recargo ejecutivo y el de apremio reducido, ¿vale? Los del 27 y el 28 sí son compatibles, ya que nos lo indica el propio artículo 28. ¿Vale? Por tanto, aplicará el 27 y, y los recargos e intereses del periodo ejecutivo. ¿Por qué? Porque no hay ningún, en el momento en el que se presenta, no hay ningún aplazamiento, ¿vale? Luego, aquí lo que os decía, aquí se ha obviado, en el primero se ha obviado se ha querido entender de que el contribuyente, el obligado tributario, ha justificado que no le han pagado ese IVA, ¿vale? Lo ha justificado porque de no ser así, no sería no sería aplazable, ¿vale? Pero bueno, si os está hablando de aquí de aplazamiento, eso lo podéis poner. Entendemos que si queréis ampliarlo, ¿vale? Pero aquí al final lo que nos está diciendo es los recargos, no hay que extenderse de más, ¿vale? Si veis que os da tiempo, sí que podéis poner que se entiende que el IVA el obligado tributario ha justificado que no se le ha pagado el IVA y por tanto sí que es aplazable o no aplica la excepción de inaplazabilidad que indica el artículo 65.2, ¿vale? Luego, el C, las retenciones de IRPF después de efectuar el ingreso quedará pendiente 8.000 euros, ¿vale? Quedan pendientes 8.000 euros. Dice, en aplicación del artículo 27, al encontrarse ante un retraso de 4 meses, puesto que la misma se presenta 30 de noviembre, siendo el fin del periodo el 20 de julio, corresponderá al recargo del 1% por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración. Al no encontrarse con aplazamiento y compensación, también ni ingreso será aplicable el recargo del 28, lo mismo, ¿vale? Y luego, el tercer trimestre, retenciones de IRPF, 4.000 euros. Dice, no se aplica el recargo del 27, puesto que, como podemos comprobar, se presenta en plazo, ¿vale? Aquí sí que se ha presentado en plazo, antes del 20 del 10, ¿vale? Ya no aplica el 27, pero sí que va a aplicar el 28 porque no ingresa al presentar la declaración, lo mismo del anterior caso, al no presentar la declaración, por lo que se inicia el periodo ejecutivo, el 21, ¿vale? Como ingresa el 39 antes de recibir la notificación de la providencia de pleno, se le va a aplicar el 5, que se le notificará a posterior, ¿vale? 2, ¿vale? La pregunta 2, que era los plazos para el ingreso de la deuda notificada. El inicio del procedimiento ejecutivo, en su caso por cada una de las deudas, ¿vale? El inicio ¿cuándo inicia el periodo ejecutivo, ¿vale? Va a iniciar, ¿vale? Aquí ya, bueno, aquí ya vemos, o sea, vamos a utilizar el artículo 161 y 69, ¿vale? Del reglamento, que son el inicio del periodo ejecutivo. En el tercer IVA empezaría, como hay aplazamiento, podemos decir que en el momento de presentar la autorización extemporánea solicita aplazamiento, con lo que no se inicia, ¿vale? Según se indica en el artículo 162.2. Luego, en el IRPF se iniciará al día siguiente la presentación de la liquidación extemporánea, porque no hay aplazamiento. En la retención, lo mismo, ¿vale? Al día siguiente y en el D, en el tercer trimestre de IRPF, se presentó en plazo, pero no efectuó el ingreso. Por tanto, el periodo ejecutivo se inicia el 21 del 1, que es a la finalización, cuando se presenta dentro de plazo, es en la finalización del plazo reglamentario. Entonces sería el 21, ¿vale? Con ingreso del 5%. Y por último, el 3, ¿vale? El 3 ya nos dice los plazos para el ingreso de las deudas notificadas, ¿vale? El plazo para el ingreso de las deudas notificadas.
¿vale? Que nos dice aquí, ¿vale? El tercer trimestre de IVA, ¿vale? Tal y como mencionan las líneas anteriores, habrá que esperar a que se resuelva el aplazamiento. Claro, aquí ya el plazo para el cobro, ¿vale? El plazo para el cobro de momento no lo sabemos, ¿vale? Porque se ha impedido el inicio del periodo ejecutivo porque se ha pedido se ha solicitado un aplazamiento y por tanto hasta que no se resuelva se queda en periodo voluntario, ¿vale? Eso sí, sí que están devengando los intereses, ¿vale? Hasta ese momento estará suspendido el ingreso de la deuda, ¿vale? Lo que nos dice, esto podemos citar el artículo 65, ¿vale? El artículo 65 que es el de aplazamientos, 65 de la ley, dice: el IRPF 2019, plazo de pago establecido en el artículo 62.5, claro, se ha notificado la providencia de apremio, claro, aquí nos habla ya de que, ¿qué ocurre? Claro, la providencia de apremio se ha notificado el 5, ¿vale? El 5 de enero de 2021. Por tanto, los plazos de ingreso de la deuda notificada, como ya se ha notificado la providencia de apremio, ahora se van a iniciar desde el 5, ¿vale? Desde el 5, que es cuando se notifica la providencia de apremio, que es cuando se inicia los plazos del 62.5. Por tanto, dice, el tercer trimestre de IVA, el IRPF 2019, plazo de pago establecido en el artículo 62, notificada la providencia de apremio, 5 de enero, no ingresa la deuda, por lo que procede el recargo de apremio del 20%. No se ha ingresado la deuda, ¿vale? Entonces, el 20%. El segundo trimestre de retenciones vendrá establecido en el 72.5, en este caso será hasta el 20 de 1, en este caso sí que procede el recargo del 10% porque la ingresa antes del 20 del 1, ¿vale? ¿Recordáis? Mira, nos vamos aquí, mirar, el IRPF no la ingresa, nada, ¿vale? O sea, dice la carta de pago ingresada al tercer trimestre de retenciones, ¿vale? El tercer trimestre de retenciones sí que lo ingresa el 20 de octubre, ¿vale? Por tanto, está dentro. Por tanto, le aplica el 20, le aplica el 10%. Ahora, le aplica el 10% si lo ingresa ese mismo día, porque es el último día, el 20 de octubre es el último día, ¿vale? Lo tendrá que ingresar el mismo día que está ingresando la deuda, ¿vale? Porque si no, ¿vale? Porque si no, le aplicarán el 20%. ¿Vale? En este caso, en las retenciones, ¿vale? Porque lo está ingresando el 20 y ese es el último día. Y como es el último día, tiene que ingresar el 10% ese mismo día, ¿vale? Luego, el tercer trimestre de retenciones, ingreso el 30 de... perdón. En este otro caso, no es el último día, ¿vale? Es el segundo trimestre. Lo está presentando de forma extemporánea. Como lo está presentando de forma extemporánea y al mismo tiempo pagándolo, ¿vale? Y al mismo tiempo pagándolo, si ese mismo día todavía, ¿qué ocurre con las autoliquidaciones que se presentan de forma extemporánea? ¿Cuándo acaba el periodo voluntario? El mismo día de la presentación, ¿vale? Porque si ese mismo día que yo presento de forma extemporánea fuera del plazo reglamentario, no ingreso, al día siguiente me entrará el periodo ejecutivo. Por tanto, como en este caso, el segundo trimestre de las retenciones, que tendría que haber finalizado, se tenía que haber presentado del 1 al 20 de julio, pero no se presenta, y se presenta el día 20 del 1, pero nos dice el enunciado que se paga. Si ese mismo día yo pago también el 10%, si pago también el 10%, no entrará en el periodo ejecutivo, ¿vale? No entrarán o sea, perdón, no. Yo lo estoy pagando fuera de, disculpad, lo estoy pagando fuera ya me han notificado la providencia de apremio, ¿vale? Y lo estoy pagando el último día del plazo de la providencia, del plazo del 62.5. Como lo estoy pagando el último día, claro, ¿qué dice el artículo 28 con respecto? Disculpad, no tiene nada que ver con una presentación extemporánea, ¿vale? Me han notificado la providencia de apremio. Como me notifican la providencia de apremio, me la notifican el 5 de enero, ¿vale?
yo ese pago de la segunda retención, del segundo trimestre de retención, lo tengo, ese plazo, ese último aviso que tengo es hasta el 20 de enero. Como estoy pidiendo una carta de pago, según dice el enunciado, y lo pago el día 20, ¿vale? Lo estoy haciendo dentro del plazo del 62.5. Por tanto, me aplica el recargo de premio reducido del 10%, siempre y cuando ese mismo día, ojo, habría que decirlo, en este caso procederá el recargo de premio reducido del 10%, siempre y cuando ese mismo día, ese mismo día 20, pagara también, además del impuesto, pagara el 10%. Si no, me va a aplicar el 20%. ¿Vale? Lo tenéis que decir así. ¿Vale? Y al tercer trimestre de retenciones, el ingreso se ingresa el 30 de noviembre, por tanto, antes de la notificación de la providencia de premio, por tanto, no hay plazo del 62, no se abre plazo del 62.5 porque se notifica antes, o sea, se paga antes de la providencia de premio, por tanto, no hay plazo. ¿Vale? Esto lo tenéis que ver. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Vale? Bueno. Vale, estamos ya aquí con el último, ¿vale? Bueno, nos dice la Sociedad Construcciones López S.L. recibe una liquidación con fecha 11 de noviembre de 2021 y presenta solicitud de aplazamiento de la deuda el último día de periodo voluntario de pago, ¿vale? Ya sabemos, ya vemos, tenemos información, eso lo tendríamos que puntear, que hay un aplazamiento en periodo voluntario. Por tanto, va a impedir la entrada del periodo ejecutivo. Dicha liquidación es por el impuesto de sociedades de 2019 y por el siguiente son 25.000 euros y 3.000 euros de intereses de mora, ¿vale? El aplazamiento es concedido, ¿vale? Con la fecha del 6 de marzo, fecha en la que se notifica. Dice, indica si procede a exigir, ¿vale? Este es uno de aplazamientos y fraccionamientos, ¿vale? También de recaudación. Indica si procede a exigir garantía en este caso, ¿vale? Aquí como nos está hablando en este caso, va a ser que no, porque es inferior. Desconocemos si tiene alguna deuda, que eso sí también lo vimos en la teoría, que para los 30.000 euros tienen que ser tanto las deudas que yo estoy solicitando, el aplazamiento y fraccionamiento, y las que tuviera pendientes, ¿vale? Y las que tuvieran pendientes. No puede tener más de 30.000 euros, ¿vale? Con las que estuvieran también pendientes, ¿vale? Pendientes de ya notificadas, ¿vale? Y pendientes de cobro, ¿vale? Como eso lo desconocemos, entendemos que tiene, eso lo podemos decir, entendemos que tiene únicamente esta deuda y, por tanto, como es menor a 30.000 euros, según indica las garantías, ¿vale? Era el artículo 82, ¿vale? Según indica el artículo 82, exacto, las garantías del aplazamiento y fraccionamiento, sí. El artículo de garantías para aplazamiento, según indica el artículo 82, sí, ¿vale? Nos lo dirá aquí, dirá, según la orden, bueno, esto lo dice la orden, pero también nos lo dice el artículo 82, ¿vale? El artículo 82 de la ley. Dice, no se exigirán garantías para los solicitudes de aplazamiento cuyo importe en su conjunto no exceda de 30.000 euros. ¿Vale? A estos efectos no se tiene en cuenta el importe a garantizar previsto en el artículo 48 del reglamento, sino el importe de la deuda. Por tanto, no será necesario aportar garantías, ¿vale? En este caso no será necesario. Dice, punto 2, ¿vale? Y la pregunta 2 nos dice, suponiendo que sea necesario aportar garantía, ¿hasta qué fecha deberá constituirse? ¿Qué ocurriría si finalmente no se constituye? Dice, según el artículo 48 del reglamento, el punto 6 dice, la garantía deberá formalizarse en el plazo de 2 meses. Aquí citaremos el artículo 48, que se debe formalizar, esto no lo tenemos que saber, se debe formalizar en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo de concesión, cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. Por tanto, como nos dice que nos notifica el acuerdo el 6 de marzo hasta el 6 de mayo de 2022, ¿vale? ¿Veis? Aquí lo tenéis. En este caso, al haber sido notificado el 6 de marzo, la formalización deberá realizarse hasta el 6 de mayo de 2022. Dice,
¿Y cuáles son las consecuencias de no formalizar la garantía en el plazo anterior, habiendo sido solicitada el aplazamiento en periodo voluntario? Claro, las consecuencias de no formalizar la garantía en el plazo anterior, habiendo sido solicitada el aplazamiento en periodo voluntario, ya nos lo dice en el artículo 48. Dice: se inicia, como se ha solicitado en periodo voluntario, ¿vale? ¿Os acordáis que el no formalizar garantía, al igual que no cumplir con los aplazamientos o fraccionamientos, depende de si la solicitud, la deuda estaba en periodo voluntario o en periodo ejecutivo? En este caso estaba en periodo voluntario. Entonces dice: se iniciará el periodo ejecutivo, según el artículo 48, dice que se iniciaría el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalice el plazo para la formalización de la garantía, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio según el artículo 167. ¿Cómo se inicia el procedimiento de apremio según el artículo 167.1? Notificándose la providencia de apremio, ¿vale? Extinguiéndose el ingreso del principal de la deuda, el recargo del periodo ejecutivo. En este caso, se iniciará el periodo ejecutivo el 7 de mayo, ¿vale? Si yo, esto lo tenemos que indicar porque es al día siguiente. Como es al día siguiente del plazo para formalizar la garantía, como tenía 2 meses hasta el 6, pues el 7. Y también se procederá a la liquidación de intereses de demora devengados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, el original, ¿vale? Porque recordáis que un aplazamiento, una solicitud de aplazamiento impide la entrada en periodo voluntario, impide la entrada al periodo ejecutivo, pero no el devengo de interés. Entonces, ese mismo inicio del periodo ejecutivo, el que debería haber entrado si no se hubiera pedido el aplazamiento, es el inicio del devengo de intereses, que en este caso, como es el impuesto de sociedades, el plazo finaliza el 25 en el impuesto de sociedades, en este caso del ejercicio 2019, sería hasta el 25 de julio de 2020, por tanto será desde el 26 de julio de 2020 hasta que se pague la deuda. Dice: se procederá a la liquidación de los intereses devengados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, que sería el 25 el último día, el día siguiente del plazo de ingreso en periodo voluntario, en este caso es el 25 de julio, entonces sería el 26 de julio, hasta la fecha en el que hasta la fecha de fin del plazo de la formalización de las garantías, ¿vale? Ojo, en este caso es desde el inicio del periodo ejecutivo o al día siguiente del periodo voluntario inicial. Mentira, no os liéis, no del periodo porque no se ha iniciado el periodo ejecutivo, sino hasta el día siguiente del periodo voluntario. En este caso no se inició el periodo ejecutivo porque lo impidió la solicitud de aplazamiento. Entonces es desde ese día, al día siguiente del periodo voluntario, que no se inicia por el aplazamiento, pero sí devengan interés. Entonces desde el 27 desde el 26 de junio hasta la finalización del plazo que tenía la garantía. Entonces, interés se procede, en caso se liquiden intereses de venganza entre el 21 de diciembre al 6 de... vale, no, disculpad, claro, porque... claro, no, disculpad, es que es una fecha, es una liquidación, disculpad, no es una autoliquidación al uso, ¿vale? Disculpad, pues claro, yo digo, claro, es una liquidación, ¿vale? Se presenta una liquidación con fecha 11 de noviembre de 2021, ¿vale? Para el cobro del impuesto de sociedades, porque al parecer no se ha pagado y lo que se le está es liquidando, ¿vale? No se ha pagado por autoliquidación, el propio obligado tributario, la empresa no lo ha presentado, no lo ha presentado no lo ha presentado por su propio pie con autoliquidación y es la administración la que le liquida, le dice: oye, tú tienes pendiente este impuesto de sociedades, y se lo presenta el 11 de noviembre, le liquida. Vale, como le está presentando el 11 de noviembre, ¿hasta cuándo irá el periodo voluntario? El periodo voluntario, aquí ya entra, como es la propia administración la que está liquidando, entran los del 62.2 para liquidaciones, que son, como se presenta dentro de la primera quincena del mes, será hasta el 20 del mes siguiente, es decir, hasta el 20 de diciembre, ¿vale? Entonces, el periodo ejecutivo debería haber entrado el 21 de del 21 de diciembre, pero no entra porque se presenta un aplazamiento, ¿vale? Pues se ha presentado un aplazamiento, por tanto impide la entrada, pero no
impide que empiezan a vengarse los intereses de demora desde el 21 de diciembre. Y eso es lo que nos dice aquí, que se devengarán desde el 21 de diciembre hasta la finalización del plazo para la formalización de la garantía, ¿vale? Que no se ha formalizado y, por tanto, se rompe todo el acuerdo, se rompe el acuerdo de aplazamiento. Vale, pues ya hemos terminado, ¿vale? Nada, esto ha sido todo. Si queréis ahora comentamos dudas cuando finalicemos. Muchas gracias por vuestra atención. Continuamos en la próxima clase.